tenerlos, escucharlos. Está con nosotros al aire de la radio, en piso, José Luis Lucero, veterano de Malvinas, por supuesto, en alusión al día de mañana. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿todo listo para mañana primero? Sí, tenemos casi todo listo para esta noche, que es la vigilia. Hacemos la vigilia que hacemos todos los años. Y ya está casi todo listo. Y mañana a las 10:30 el acto oficial que hace la municipalidad. Recién nos decías, ¿desde qué año lo están haciendo? Desde el año 2007 que inauguramos nuestro monumento. Desde ahí todos los años hacemos la vigilia. Esperamos el 2 de abril. Y nos juntamos. Primeramente éramos muy pocos. Éramos los veteranos nada más. Después ya se nos agregaron la familia y a los amigos. Ahora tenemos bastante gente. A lo que hemos logrado de hacer un cierto espectáculo musical. Hay unos grupos que nos dan una mano también y van a actuar esta noche. Es en homenaje a los caídos y a los veteranos de guerra. José, ¿qué sienten cuando llega esta fecha? Y sentimos unas memorias, como sentimientos encontrados, como le dicen, de alegría, tristeza, un poco de recuerdos lindos y feos también, porque tenemos los recuerdos siempre se dividen en eso, y bueno, pero queremos mantener viva la memoria, y creo que es nuestro deber hacer esto, trabajar siempre para que el pueblo no olvide la gesta de Malvinas. José, y justamente hoy lo hablábamos, ¿no? Por ahí las nuevas generaciones también sirve para que ellos vayan conociendo lo que pasó en esa época. Sí, por eso nosotros vamos a todas las escuelas que nos invitan, vamos, hablamos con los chicos. Obviamente no hablamos de la parte muy dura tan cruel de la guerra, ¿no? Pero le explicamos cómo fuimos, cómo llegamos, cómo vivimos ahí, y los chicos les interesa muchísimo. ¿Dónde te tocó estar a vos? ¿Dónde te ubicaron en la guerra? Yo estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento 8 de Infantería, en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Así que el 4 de abril ya estábamos llegando a la isla. 4 de abril. Fue el 2 tomaron la isla, uh-huh. Recuperamos la isla, y el 4 estábamos ya ahí. Y bueno, estuve primero en Puerto Argentino, después en la Gran Malvina, en Bahía Zorro. ¿Cómo fue ese momento que les dijeron que tenían que ir a Malvinas, que se habían recuperado las islas y que iban a ser parte y que iban a estar ustedes combatiendo? Mira, nosotros no sabíamos. No sabían nada. Sabíamos que estábamos en un entrenamiento de combate continuo las últimas semanas, y no sabíamos qué pasaba. Uh-huh. Sabían que se estaban preparando para algo, pero no sabían qué. Yo mandaba, en esa época no había celulares, no había teléfonos, uh-huh, como ahora. Mandaba cartas acá a mis amigos preguntándoles qué pasaba, qué sucedía, y nadie sabía nada. Pensamos que era con Chile el problema. Claro, por el canal de Beagle, que había sido en el 78. Claro. Que también en esa época hubo un conflicto. Se hablaba de algo, en un tal Lago Blanco que había ahí, que había un conflicto, casi hubo un enfrentamiento. Uh-huh. Y pensamos que era con Chile, y cuando de repente la noche anterior, en la vigilia del 2 de abril que hicimos allá, nos avisan que la Infantería de Marina, junto con parte del ejército, recuperaban las islas. Así que esa noche prácticamente no dormimos. Claro. Estuvimos preparados porque el regimiento nuestro estaba cerca del aeropuerto, así que teníamos que estar a la presto para salir para allá. Bueno, al otro día ya nos dijeron que ya habían sido tomadas las islas y que íbamos a ser uno de los primeros regimientos en llegar allá. ¿Y ese momento, el desembarco en las islas, como en lo personal, no? Es un momento, teníamos 18 años. 18 años tenías. La conciencia era otra, ¿no? Era 18 años, no sé, un cierto entrenamiento. No sabíamos lo que significaba una guerra. Claro. Teníamos un arma, era como que la adrenalina nos llevaba. Uh-huh. Es más, en el regimiento, en una formación, dicen que el que no quería ir a la isla y hicieron un paso al frente, y de los 1000 no hizo nadie un paso al frente.
José, Todos queríamos ir. ¿no? Todos querían ir Todos y defender queríamos a la ir. patria. Claro. José, a lo largo de estos años, el recuerdo se va profundizando, los sentimientos de ese entonces se van haciendo cada vez más grandes. Sí, se va haciendo... es como uno se va poniendo más viejo, se va poniendo más sensible y te va pegando más esto. Y ¿cuándo fue el 22 que salió campeón Argentina? Que hablaban, las canciones hablaban de los pibes de Malvinas y decíamos, realmente éramos pibes. Sí. Teníamos 18 años y teníamos que enfrentar a la muerte, porque las probabilidades nuestras sabíamos que eran menos, que eran malas, no teníamos probabilidades contra un ejército superior. Una ¿Ustedes potencia. eran conscientes en ese momento de que era difícil dar batalla? Sí, o sea, sabíamos que eran grandes, pero que no teníamos el miedo que ahora yo pienso y digo, ¿cómo no teníamos miedo? Claro. Pero pasa que en el momento no Lo mismo decía vos, la adrenalina del adrenalina momento, te ¿no? te lleva a enfrentarlo, y en los primeros combates que vimos que no eran tan grandes como parecía, perdimos el miedo. Claro. Cuando cayeron los primeros nuestros, Ahí. nos dio más bronca o más miedo, o chocás con la guerra. Chocar con la misma Chocás realidad, con la ¿no? misma realidad Las y primeras así, bajas. acá estamos las primeras bajas nuestras fueron dolorosísimas porque, o sea, sabíamos que podíamos ser parte de eso. ¿Qué hace la gente hoy por hoy cuando se entera que sos un veterano? No, la gente siempre ¿Cuál nos es la apoyó. reacción? La reacción de la gente es mirarte con una especie de admiración y querer preguntarte, y no se animan a preguntarte mucho. Porque cuando nosotros vinimos, estuvimos callados, nos hicieron callar, no nos dejaron contar lo que vivimos. Yo siempre lo cuento esto, que gracias a los ingleses, nosotros reivindicamos nuestra acción en la guerra. Los ingleses, cuando empezaron a contar su historia, a escribir su historia, contaron cómo les costó ganar cada lugar, cada avance que hacían ellos, lo que les costaba. Y éramos nosotros los que estábamos al otro lado. Claro. Entonces enaltecieron a los soldados argentinos los mismos ingleses. Entonces ahí cuando el gobierno nuestro, cuando todos empezaron a reconocernos realmente, y podemos empezar a escribir libros, historias. La historia del perro nunca se hubiera conocido. Claro, gracias a ellos pudieron ustedes empezar a contar y contar todo Todo lo como vivido. fue. Y nosotros tenemos muchos actos yo he visto proezas de heroicas. Y vos decís, ¿por qué se escondió eso en ese momento? ¿Por qué no se nos ayudó en ese momento a poder expresar? Y si hubiéramos ahorrado un montón de muertes posguerra, Sí. que fueron terribles, por no tener contención psicológica o una ayuda o un reconocimiento de algo que te dijeran, pará, sé lo que hiciste, aguantame, que en algún momento te voy a reconocer. ¿Vos en lo personal, José, tenías amigos, compañeros que hayan muerto en batalla bien cercanos? Sí, murieron. No éramos muy amigos porque nos conocimos en la guerra, pero de mi regimiento murieron 5, y tuvimos 19 heridos en combate, y bueno, después muchas secuelas de muchos. ¿Cuánto tiempo estuviste en total? Yo estuve hasta que terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, el 14 de junio, hubo un cese del fuego, y yo quedé un mes más prisionero por haber puesto minas. Y quedamos un mes más, y bueno, el 14 de julio volví yo. ¿Prisionero ¿Te dónde los llevaban los ingleses? No, los prisioneros quedamos en el lugar. Quedan ahí, en el lugar, El lugar bien. hasta levantar los campos minados. Los campos minados estaban marcados, los habíamos marcado nosotros, los Sí, sí, soldados, sí. con una brújula, y más o menos Sabían dónde estaban. sabíamos dónde estaba. Pero ya a esa época ya había nieve. Claro, se perdían los rastros. Se perdían los rastros, así que Más difícil. teníamos el lugar central, que era una piedra, que era grande. Claro. Desde ahí marcábamos los grados, y contábamos los pasos, y más o menos fue terrible eso. Fue una parte terrible, que habían repatriado a todos mis compañeros, Sí. y quedamos 23.
sacándola a las minas. Sí, y terrible fue eso, porque decir, morir después que había terminado todo. Claro. Y Qué aparentemente nos dijeron que había habido un accidente en Puerto Argentino, levantando minas, Ujú. y la Cruz Roja Internacional intervino y no dejó que los prisioneros de guerra demarcaran. Nosotros no las levantábamos las minas, las demarcábamos, decíamos dónde estaban. Ujú. Así que entramos en un campo con una brújula, Sí. de un lugar, un puesto que había una piedra que era grande, y Claro. de ahí tomábamos referencia y marcábamos los grados. Cada 10 metros teníamos una antitanque, cada 5 teníamos un antipersonal, Ajá. y con eso. Nosotros lo marcábamos, levantábamos la mano cuando la descubríamos y venían los ingleses que estaban a 300 metros y la desactivaban. Ese era el trabajo que tenían que hacer ustedes. ¿Sabe? Había nieve, frío y nosotros transpirábamos. ¿Cómo fue? Era terrible, ¿no? Sí, Pare- sí, en pero este es momento que uno sí. piensa así y digo, qué locura. ¿Cómo fue volver a la vida normal, digamos, después de todo eso? Fue terrible. La reinserción Claro. era terrible porque eras otra persona. Te fuiste un niño. Yo salí del secundario, Y viaje sí, de estudio, un Bariloche, Tal cual. 18 años de todo, hablando mal y pronto, es todo joda. ¿Y sí? De repente te chocas con eso y cuando vuelves, vos viste cosas que nadie vio. Que ni siquiera muchos de los adultos. Claro, Un hombre roto, digamos. Claro, viviste cosas que Que nadie vivió. Salvo tus y, compañeros. claro, que no estaban acá. Ujú. Estaban en sus ciudades, en Claro. otro lado. Y me costó un poco volver a reintegrarme. Me costó mentirle a mis viejos que estaba bien. Ujú. Viste que vos le tenés que decir, sí, sí. duermo tranquilo, No. duerme bien. Y estaba otra noche despierto. O sea, al otro Escuchás no un do- ruido y te despertas pensando que no estás en la dormía, guerra. No dormía en el oscuro. Ujú. No, con una luz prendida. No dormía en toda la noche y al otro día, a la mañana, cuando me dormía, cuando hacía de día. No, era. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? Me llevó bastante tiempo, gracias a mis amigos que me sacaban de amigos y a mi familia. Los que no tuvieron amigos y una familia que los contuvo, tuvieron el problema de más grave, ¿no? Claro. El suicidio. El suicidio, llegaban al suicidio. Llegaron a aislarse tanto Sí. que terminaban suicidando. O si no, todavía están con partes psiquiátricos y psicológicos. Tampoco había, mucho después se armaron estos grupos de contención. Que recién a los 29 años, Claro. a los 29 años de pasar la guerra, me llamaron del Sí. el Hospital Militar de Córdoba para preguntarme cómo Si estaba. necesitaba ayuda. Después de 29 años, un... O sea, Terrible. yo cuando fui porque yo fui. Y les dije de todo, está bien. No tenían la culpa No tenían ellos. la culpa de ellos, pero ellos representaban al ejército. Sí. Al ejército que nos había enseñado, no se deja nadie en el campo de batalla. Claro. El que cae se lo levanta, el que está al lado se lo levanta. ¿Viste? Y no te abandona nadie, por más que esté herido. Y ellos nos abandonaron. Le digo, ustedes lo que nos enseñaron. Y bueno, el tipo Sí. se disculpaban, hacían todo eso, pero la realidad era otra. José, ¿tuviste miedo mucho tiempo después? No, No. miedo no. Miedo en el momento, sí, porque uno tiene miedo a una muerte abrupta, como puede ser, una muerte cruel, Sí, una muerte repentina. dolorosa. Doloroso. Claro. Claro. ¿Viste? Porque hay gritos que te quedan grabados. en la memoria. ¿Viste? Que algún herido o alguna, o cae una bomba. Claro, alguien que queda en y agonía. te amputa una mano, grita muy. A ese miedo sí tenía. Teníamos mucho miedo a eso, a una muerte dolorosa. Pero acá tuviste la contención de tu familia y de todos tus allegados. Gracias a Dios, sí, y pude salir sin tener que haber ido a un psicólogo, un psiquiatra, porque no lo teníamos tampoco, ¿no? No, también hay que decir, hay que contextualizar que, bueno, ir al psicólogo y al psiquiatra en aquel momento tampoco es como No, como, no, como no, era no, ahora, no. ¿no? Ahora lo tenés al alcance de la mano, esa es otra cosa. Exactamente, ha cambiado muchísimo todo. Inclusive uno no puede entender cómo no teníamos comunicación entre los que estábamos, en los grupos que estábamos ahí. Claro, de un radio. Hubo enfrentamientos entre propia tropa.
Porque no Porque se... no no- Pues no había comunicación, Claro. no tenías cómo comunicarte. No tenés que comunicarte, la oscuridad es total. Claro. La noche es oscuridad ¿Cómo total. sabes quién? cuál- Ellos cuál? sí tenían visores nocturnos, nosotros no. Mm. Y entonces leí un libro de los ingleses en que ellos avanzaban y prácticamente nos cazaban. Porque nos veían donde nos movíamos. En el libro dice, veía cómo se arrastraban atrás de unas piedras. Y ustedes no. y ellos los veían. Claro, Y nosotros no sabemos nada. O sea, había mucha diferencia tecnológica. sí. Pero, bueno, ellos cometieron el error de los primeros ataques, lo hicieron de día. Y la ligaron. Ahí sí. Ahí sí. Porque nosotros ya estábamos bien, habíamos estado con mucho tiempo preparando nuestras posiciones. Claro. Las trincheras, pozos de Sí, zorro, sí. se le llama, Pozo Zorro. y todos camuflados, no nos vieron. Claro. Claro. Ese- José, para comer, ¿cómo hacían? Porque llegó un momento que no tenían... No teníamos comida. No tenían provisiones. No teníamos nada de comida, es terrible. Terrible. ¿Cazaban ustedes? No se podía cazar ovejas, pero las cazábamos de noche en escondidas. Y sí. Imagínate el hambre que teníamos, Y sí. que cruzábamos el campo minado para recién Claro. ir a cazar ovejas del otro lado. Los cazaban, los chatos, la gente de Chubut, los soldados que eran de ahí, eran más avisados, eran Sí, son los que sabían. Sí, sabían. Mataban, yo no sabía ni idea de cómo Claro, se mataba una ¿no? oveja. Y menos cuerearla. La cuereaban en lo oscuro eso. Claro. Y te la daban cuadreada. Y volvíamos, pero cuando volvíamos con esa oveja al pozo, Sí. teníamos otro problema. ¿Cómo la cocinaba? ¿Con qué? Claro. No hay leña, No. no hay pasto, Nada. no hay fósforos. No, Y hacer fuego tenés- también implicaba que te El vieron. tema del humo, ¿no? Claro, hay turba, la turba que le llaman la turba malvinera, que era un pedazo de tierra como con petróleo, Sí. pero ¿con qué la prende? Claro. Si no teníamos fósforo. Y todo eso. ¿De dónde sacas sal? No, ¿en qué nada, no tiene nada. Es feo contarlo, pero llegamos al punto de comer la carne cruda. Y sí. Es lo que estoy pensando. No quedaba otra. Había que alimentarse, ¿no? De alguna manera. Y cuando pasa un día, 2 días, 3 días que no comes, Pero no le No, más llegaba que tenés nada. 18 años que Claro. sos flaquito. O sea, me imagino, no es lo mismo que uno que ya está grandote que tiene como una reserva. Oye, pero no le llegaba nada, a ver, Todas me las imagino, donaciones, claro, claro. porque de Argentina, yo me acuerdo, allá en Mar del Plata, mis viejos me contaban que se mandaba, bueno, se hicieron, ¿no? Donaciones a mansalva Sí. de todo, plata, ropa, comida, Chocolates. chocolates. ¿A ustedes no les llegaba nada? a pesar los ingleses habían hecho una zona de contención que era 200 millas marinas alrededor, y todo el que entraba ahí estaba en guerra, ¿viste? Y los aviones nuestros, los Hércules, lo vencían a eso, al círculo que habían hecho ellos, Sí. y se arriesgaban mucho y llegaban, pero llegaban al aeropuerto, Claro. en la otra isla, Ah, en el aeropuerto de Puerto Argentino. No llegaban a ustedes. Y de ahí repartirlo era una locura porque Complicado. estábamos totalmente rodeados por helicópteros, entonces, y no había forma y barcos. Se valoraba más el después de todo eso, no sé, llegar a tu casa, tener una cama, la ducha Todo. caliente. Todo, hasta hacerte problema por cosas que uno se hace problema. Claro. A lo mejor te vas a Córdoba, se te pincha la goma en el auto, en la ruta, y te haces un drama terrible y te amargas. No, No. esas cosas de no tener nada, Claro. porque no tuvimos nada, tocamos fondo. Sí. Vivíamos en un pozo. Sí. Imagínate, son 74 días, casi 100 días estuve yo. De los 100 días, 74 estuve en un pozo. Ese pozo se llenaba de agua porque vertía agua desde abajo. Y vos decís, pucha, llovía Claro. día por medio, llovía. Hacía frío, había nieve, qué sé yo. Y encima se te inundaba el pozo. Decís, ¿qué más me ¿Qué toca? ¿Algo más? Algo más. No comíamos, no teníamos ropa, porque tampoco teníamos ropa. O la ropa estaba mojada. La ropa duraba mojada toda una semana. Claro. Vos te mojabas y... No, y en el contexto, ¿no? En medio de una guerra, teniendo que salir a luchar y a pelear. A mí me tocó meterme en un pozo con agua en un bombardeo
porque estaban bombardeando la costa, estaba en la costa, bombardeaban la costa y cada vez se arrimaban más. Viste que hacen como un reglaje de cuando empiezan a bombardear, bombardean una parte, bombardean la otra, y van bombardeando. Cuando se estaban arrimando y no me quedaba otra que meterme al pozo con agua. Y me metí al pozo con agua y yo lo que pensaba era que no me iba a secar la ropa por una semana. Claro. Digo, la pucha, me voy a una semana, más de una semana mojado. Y no pensaba, le sacaba el interés, la peligrosidad de la bomba. Estabas salvando tu vida a lo mejor con eso. Claro, ¿viste? Tu mente te saca de ahí. Eso sirve. ¿Y hoy qué le dirías a los chicos de 18, 19, 20, a los jóvenes que tienen otra realidad tan distinta a la que ustedes viven? Es muy difícil explicarles. Nosotros vamos a la escuela y los chicos no entienden que lo que vivimos era tan duro que por ahí la realidad, ¿viste? No sé, supera la ficción. A la ficción, dicen. Porque uno ve una película de guerra, ve una cosa, pero no es tan así. La realidad es mucho más dura. Y a los chicos no les podés explicar, les tenés que decir que lo que trataste, sin agrandar la cosa, tratar de decirle que es feo, es muy difícil, me costó mucho apretar un gatillo. Porque vos le pedís a Dios que te salve. Y después pensás que el otro también le está pidiendo a Dios que... Lo mismo. ¿Y Dios qué tiene que ver en una guerra? Dios no entra en lo estás metiendo a Dios para que te salve y decir, ¿qué ¿Se apoyaban en la fe? Nos apoyó muchísimo. Muchísimo. Más en los bombardeos. Se escuchaba que rezaban todos. Porque nos habían dado un rosario. A cada uno. Y no sé, qué sé yo, por ahí las cosas que pasan, algo debe haber, y acrecienta tu creencia, como quien dice. En lo que sea. Para lo que sea, y qué sé yo, no te caían bombas encima. Mira que barrían con bombas, estaban 4 o 5 horas tirando bombas, y no mientras rezaban no caían. No teníamos ni un herido. Está bien, los pozos estaban bien hechos, estaban bien tapados, nadie salía afuera. Claro. Estamos hablando de noche, ¿no? Todo de noche. Sí. No se ve nada, ¿sí? Pero se escuchaban gritos. Y los gritos y alaridos, y vos pensás que están heridos. Claro. O sea, de la cabeza te y cuando dijeron, Lucero José Luis ya puede volver a su casa, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste cuando dijiste, bueno, acá terminó todo? Claro, ahí cuando estábamos... Después de que ya habías quedado bastante solo, porque eran los últimos. Claro, bueno, los últimos teníamos una bronca. Yo estuve cuando bajan la bandera nuestra y suben la de ellos. La bajamos nosotros, la pudimos bajar nosotros porque nos dejaron. Porque bastante bien los tipos, los ingleses. Hubiéramos sido nosotros, creo que somos más crueles. Y ellos no, ellos eran más como que más profesionales. Nos dejaron bajar la bandera nuestra y subieron la de ellos, pero cuando subieron la de ellos hacían tiros para arriba, claro. qué sé yo. Pero no todos estaban bien. Muchos habían perdido sus amigos, sus compañeros. O sea, también estaban tristes. Era una tristeza rara. Nosotros entramos al pueblo, cuando habían hecho el alto el fuego, entramos con las armas en la mano al pueblo, caminando. Y estaban los ingleses con sus armas a los costados. Sí. Y yo siempre lo pensé, si alguno de los nuestros apretaba, se le escapaba un tiro. Sí. Se le escapaba un tiro, iba a ser una masacre. No íbamos mal. Porque, es más, todos íbamos preparados para la guerra. Para tirarlos. O sea, íbamos a entregar las armas. Nos habían dicho no tocar, meter el dedo ni cerca del gatillo. No. Había que entregar las armas. Claro. Pero íbamos con cargadores. Si alguno Iba se hacía el Rambo, cargada. para decirlo así. Fue un momento terrible. Sí. Pero a ninguno se le escapó nada. Entregamos las armas. Bueno, y cuando dijeron volvés, que estaba en el barco, volví. Yo les pude escribir una carta a mis padres desde el barco. Sí. Es una carta abierta. La Cruz Roja Internacional nos daba una especie de carta abierta que vos le llenabas con los datos y ellos la leían y la mandaban no sé si la leían los de la Cruz Roja
y pasaba. ¿Te Si acordás vos- qué decía? Y le decía, estoy bien, está bárbaro, estoy perfecto, volvemos, no sé cuándo volvemos, estamos, Espérenme en unos días. estamos de salud, perfecto. No podías decir ningún detalle de la guerra. Ya no podía decir No nada de podías nada. contar. No podías contar si estabas en un barco, si estabas en un avión, si estabas Ajá. en algún momento volvemos. Claro, por eso la Cruz Roja le leía y Lo leía. previamente, si estaba Claro. todo bien, la mandaba. Claro. Si vos llegabas a poner algo que estaba prisionero Te en tal lado, chequeaban. Sí, sí, sí. te lo anulaban. Y la vuelta a Altagracia, como, o sea, porque estamos hablando de venías desde el sur. Desde el sur llegamos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn al regimiento, ahí estuvimos una semana y media. Como ya veníamos en condiciones bastante bien, porque habíamos estado un mes prisioneros comiendo todos los días y durmiendo, veníamos recuperados. Bien. Porque allá no se dormía, en la isla no se dormía. ¿Cuánto tanto. tiempo has pasado sin dormir? Y no sé, pero por ahí te dormías. Al último ya te acostumbras al bombardeo. Y dormía uno y los otros seguían despiertos. Claro. Hacían Claro, guardia. sí, o sea, la camaradería de los soldados es terrible. Por eso, no sé si han visto ustedes, los veteranos cuando hacen el movimiento son hermanos. Somos hermanos. Porque... Y compartieron un trauma. Así que- Pero todo. Compartís todo. No sé, te puedo decir, tu vida depende de él. Del otro. Si el otro se duerme, y si vos te dormís, pueden morir ellos. Claro. Hacen una hermandad Hay ahí una de hermandad apoyo. terrible en todo sentido. De compartir comida, de ayudarse. Yo tenía compañeros que tenían los dedos congelados. ¿Viste? Se congelan los dedos. Sí. Y se le rompía la ropa y por ahí lo tenía que ayudarle a coser la ropa. Pues no teníamos más ropa. Teníamos el uniforme que habíamos llevado. Claro. No lo Y nada podemos más. cambiar. O sea, es duro, pero bueno, la edad, no sé, el empuje que teníamos Sí. era para y haberles hecho frente. Eso nos hizo sentir tan orgullosos después que cuando llegamos acá no nos dimos cuenta por qué por qué no nos recibieron, por qué Como se llegamos merecía. escondidos, por qué tuvimos porque llegamos a la madrugada acá. Yo llegué a mi casa a las 2:30 de la mañana. En el oscuro nadie sabía nada. ¿Y cómo que? O sea, vos llegaste en tu casa, ¿no sabían que ibas a volver o sí? Sabían que estaba vivo, que había estado en un barco, Claro. pero al no haber teléfonos, Claro, nadie sabía nada. Y aparte ¿Y qué- estuviste ¿Cómo después fue tuviste eso de ma- golpear la puerta cuando de tu tuviste casa y una- decir mandaron una hola? carta. Yo le quería mandar una carta, pero si le mandaron una carta desde Comodoro Rivadavia, cuando llegué, demoraba. En Iban esa a época, llegar. llegaba- Vos antes Iban a que la llegar, carta. claro. Claro, demoraba 2 semanas una carta Claro. Claro. de Córdoba. ¿Y cómo fue ahí? ¿Golpeaste la puerta y dijiste, Y yo llegué a mi casa, me vine y pensé, vine sin plata. Claro. Porque te da un poco de vergüenza venir después de un mes de que había terminado la guerra. Sí. En la terminal de ómnibus, siempre lo cuento a esto, Sí. que yo llegué sin un peso y llegué a la terminal y tuve que decirle al chofer que me trajera gratis. Y el chofer me miró así y me dijo, no, sí, vengo de Claro, Malvinas. no estoy Y yo disfrazado, digo, soy- No, pero venía con la Claro, ropa de, con la de- ropa, de- claro. la ropa mía, la Y ropa sí. que había llevado cuando me fui hacia en febrero. 3 meses. Claro, y bueno, me trajo hasta acá y de acá bajé en la Avenida Libertador acá y yo vivía acá en Barrio Cámara y me fui casi corriendo a mi casa y entré. Entré porque antes, viste que no sé si ha pasado, pero las puertas del fondo siempre estaban abiertas. claro, Sí. en otra época? Era otra todos época. podían. Ahora no, pero. Ahora no, pero yo sabía que pasaba por el fondo, entraba al Claro. fondo y entré por el fondo y... Ay, no, me imagino la cara de tu vieja. Mi vieja, mi viejo, mis hermanos y de El entrar llanto, al las rato, lágrimas. el griterío Sí. y ya los vecinos es como que estaban atentos. Ya Atentos. Claro. llegaron todos los vecinos, se vino toda la cuadra encima. y Un se recibimiento multitudinario. llenó. Sí. Estuvimos toda la noche sentados ahí charlando. ¿Qué fue lo primero que querías hacer? ¿Bañarte, comer, dormir, charlar? No, quería estar con ellos. Querías estar con ellos. Sí. Sí, eso es lo primero que quería hacer, estar con mi vieja y mi viejo hablando de... ¿Cómo fue ese primer abrazo después de mucho tiempo? Terrible porque en un montón de veces uno se despide porque ya sabes que no tenés vuelta y es feo, es durísimo. ¿Qué te dijo tu mamá cuando te vio, te abrazó y... Lloraba, yo nada más, no decía nada.
Dijo que ella había escuchado los pasos y Ah, sabía que era yo. Oh, ¿Cuántas La veces forma de esos padres caminar. deben haber rezado, Oh. orado, haberle pedido a Dios que vuelvas? terrible, terrible. ¿tenías alguien más cercano tuyo que haya ido? O sea, o algún amigo, algún compañero, algún No. conocido. No, No, nadie. vos solo de acá. No, nadie. Por un lado decía, qué bueno que no le tocó a mis compañeros, porque es como que uno piensa que uno es más fuerte, ¿viste? Que decir, yo me lo aguanto, pero no sé si lo... Pero no, por suerte no. Así Bien. que... Y de acá éramos, me enteré después que éramos como Sí. 11 que habíamos ido. Ah. Ahora somos como 40 porque han venido de otros lados a vivir Claro. A vivir acá a Altagracia. Altagracia. Claro, a la zona. Bueno, ¿y está todo listo para ya esta noche y mañana? Claro, ya está todo casi listo y bueno, los esperamos. Para nosotros lo único que hacemos a la noche es reunirnos un poco, conmemorar a nuestros héroes caídos, que siempre para nosotros los héroes son los que cayeron allá, y siempre lo vamos. Es el trabajo nuestro, es el deber nuestro de que no se pierda, de mantener viva esa memoria. Y bueno, y nada más, cantar el himno y ya mañana nos encontraremos en el acto oficial. José, nosotros solamente podemos decirte gracias. No. Y gracias y ojalá, y me parece que esa es la idea, que todos puedan recordarlos y que va a quedar de generación en generación, porque nosotros se lo decimos a nuestros hijos, Claro. y nuestros hijos se lo van a decir a sus hijos, y bueno, imagino vos tenés hijos también. Sí, de hijos y nietos. Y claro. Claro. Y Yo bueno, les fueron cuento- parte de la historia. Ellos me preguntan, yo les voy contando, así dosificando De a como poquito. que de a poquito, les voy contando y se fascinan un poco, Claro. ¿viste? Y quieren más, pero... Encima los chicos que no tienen una impunidad para preguntar y para Claro, hablar hermosa. claro. No, y aparte que me imagino, no sé, ahora hay un montón de videojuegos, Sí. pero te están diciendo, yo lo viví en carne propia, eso, Claro. o sea, nada Sí, que ver. sí, viste que en algunas escuelas cuando vamos me preguntan qué tipo de armas. Ay, Porque no. ellos en los juegos tienen armas. Claro. Y, No, no. y preguntan qué tipo de arma, y por qué no teníamos las armas nuevas, por qué las armas esto. ¿Por Y qué no buscabas una mejor? Claro. Esa sería Sí. la pregunta de mi hijo. ¿Cómo recargabas? ¿Qué No, cosa? Y no. era todo, y bueno, ¿Y lo explicás, lo contás Sí, también? le contamos que con lo poco que teníamos, Claro. siempre hubo imaginación y la imaginación nos ayudó bastante. Te hago una última pregunta. ¿Algo te dio miedo después de eso? Después de haber pasado por tanto, en el después, en la vida cotidiana, a lo largo de los años. ¿Qué cosas te daban después miedo? el miedo que he tenido yo después es el miedo que volviera a suceder Sí. y que le tocara a uno de mis hijos. Ese miedo, porque es terrible eso. O sea, lo que vos vivís es... O sea, es una- miedo por tus hijos. de La, que la no ins- les- la incertidumbre, viste, del amanecer, había que pasar la noche, porque los ataques eran todos de noche. Claro. Y había que esperar. Y lo primero que veíamos al otro día, lo que veía yo desde mi pozo, veía la bandera argentina que flameaba en el pueblo, que le habían querido bajar un par de veces los aviones y no habían podido. Y habíamos camuflado, no sé si lo leyeron alguna vez en algún lado, que pusimos caños de desagüe negros Sí. sobre una línea de ligustros. Habíamos sido el regimiento nuestro. Puso los caños apuntando hacia el mar, y los ingleses cuando pasan fotografiando, porque pasaban aviones fotografiando Ajá. y los lugares para después a cañonearlos. Sí. Y cañoneaban, no le podían pegar a eso hasta que los aviones de ellos nos atacaron y le cayeron una bomba a los caños pensando que eran cañones Claro. que apuntaban al mar. Y sí. Y sí. Que apuntaban al mar. Esa locura los tuvo como una semana, los ingleses, una pavada de Sí. Una bien hecha. ¿Viste? Vos decís, cuando se quisieron matar. Y después sí, cuando se dieron cuenta. buscaban eran los cañones. caños. Cuando lo agarraron el prisionero, buscaban los cañones, buscaban los heridos, el jefe de ellos buscaba a los heridos. Ofrecía ayuda, ofrecía asistencia a los heridos nuestros del bombardeo de la noche anterior. Para que Y- le dijera dónde y estaba. y el jefe nuestro le dijo, no tenemos ninguno. ¿Cómo si estuvimos toda la noche?
Pasa que nosotros estábamos de día en un lugar y de noche nos cambiamos el lugar. Ujú. Porque sabíamos Ahí que distraían. los satélites estadounidenses que les avisaban dónde estábamos, Los ayudan. Ya los tenían. nos tenían marcado dónde estábamos. Así que ellos bombardeaban partes donde no estábamos. O sea, todas esas estrategias, pero te costaba moverte de noche. Y sí. Que el no tener el equipamiento también. No tener equipamiento, ir mojado, ir con hambre, ir sin fuerza. Frío. Manejar Y que no era nada livianito. No, porque todos tienen que llevar armamento, Sí, tienen que sí. llevar municiones. No, es la historia de la guerra, viste que dice que la historia la escriben los que ganan. Sí. Hay otra historia. Por Siempre, supuesto que sí, por siempre está la del supuesto. segundo. José, nos quedaríamos horas Bueno. charlando con vos, no te queremos La verdad robar que más sí. tiempo. De verdad, Bueno. muchísimas gracias, ojalá nos vengas a visitar Bueno, pronto. bueno. Y te agradecemos mucho por abrir tu corazón y tu historia de vida personal que, bueno, nos lleva a todos porque es nuestra historia también. De verdad te agradecemos mucho. Bueno, los invito entonces para esta noche o para mañana en el acto. sí. Como sea, y bueno, y siempre a disposición de lo que ustedes necesiten y podamos contar y agregarle a toda la audiencia. Y bueno, gracias. por Muchas invitarme. gracias. Ojalá Gracias, José. todos acompañen esta noche y mañana, por supuesto, nosotros vamos a estar acompañando desde la radio el acto, por supuesto que sí. José Luis Lucero, veterano de Malvinas, contándonos su historia, que es nuestra historia también al aire de la radio.